Se trata de una superación de la tragedia intelectual. Ya no es el inconsciente el que ataca, como en el suicidio físico. Ya no es la desesperación la que invita a la negación de la vida. El dolor y el sufrimiento no intervienen directamente, ni motivan a este suicidio. Es el tipo de suicidio más difícil de entender y de explicar, y espero poder hacerlo correctamente. Se llega a inferir el suicidio por medio de una metafísica, una cosmología, una ontología filosófica que involucra indiferentemente a todo tipo de personas. La metafísica se refiere a conceptos que van más allá de lo puramente empírico, más allá de lo que se puede percibir con los sentidos. La palabra metafísica significa más allá de la física, y se refiere a los conceptos que aparecen en la mente sin ningún referente en el mundo material. Por ejemplo, la libertad, la eternidad, la moralidad, el ser, las matemáticas, etc. Son conceptos que no sacamos directamente de la experiencia, sino que la razón los crea como intuiciones del pensamiento, y que existen como consecuencia lógica o como inferencias necesarias. Mas si bien todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no por eso origínese todo él en la experiencia. Con esto entendemos que, si bien aprendemos cosas de la experiencia, hay cosas que se pueden conocer únicamente con el ejercicio de la razón, prescindiendo del mundo empírico. Esto es lo que Immanuel Kant analiza en la Crítica de la razón pura. Ahora sabemos que mucho de nuestro conocimiento está fabricado por medio de una metafísica. Ha habido personajes a lo largo de la historia que no llegaron al límite de sus ideas filosóficas y se detuvieron por falta de libertad intelectual, pues aún no habían superado sus prejuicios e ideas dogmáticas, como por ejemplo Arthur Schopenhauer, a pesar de ser de los más grandes filósofos de todos los tiempos, y su libro El mundo como voluntad y representación ser una obra maestra, no aceptaba en la práctica sus ideas y además no llevaba más lejos su filosofía por sus propias experiencias personales, pues había pasado por algunas experiencias amargas que influyeron en la práctica y teoría de su pensamiento. La superación de estas ideas es necesaria, pues produce una especie de exaltación que permite la libertad existencial. En la novela La insoportable levedad del ser de Milan Kundera se arguye un concepto que se le puede denominar como el peso del ser, y se refiere a la importancia o valor que se le da a la vida, pues una persona que vea la vida como sin importancia real podrá levitar por su ligereza, como si la vida fuera una ilusión. Esa es la levedad del ser, lo que le da la libertad de hacer cualquier cosa, como si esta realidad fuera un sueño. Algo parecido sucede en esta situación, pues se necesita una conciencia que trascienda los significados de la vida y la muerte. Poco a poco la vida baja de la cumbre en la que se encuentra, y el ser se eleva por encima de todo interés humano para llegar a ser indiferente a cualquier tiempo y espacio. De esta manera el ser es auténticamente libre y permite seguir al pensamiento hasta sus últimas consecuencias. Aunque no todos tienen la valentía de llegar a aceptar las últimas consecuencias de sus ideas, sí ha habido personajes en la historia que se han suicidado por razones metafísicas, producto de una cosmología u ontología filosófica. Entre ellos podemos incluir, por ejemplo, a Sócrates, a Jesús y en nuestro tiempo a Carlo Michelstetta, a Philip Mailander, Albert Caraco, entre otros como ejemplos de esta situación. Se trata de un suicidio causado por el pensamiento, una reducción del valor a la vida y una salida de esta de manera positiva y necesaria. La propia mente pide argumentalmente su destrucción por encima del valor objetivo de la vida. Lo más inquietante es que las ideas están justificadas por leyes naturales o por ideas colectivas, no por una individualidad o una decisión únicamente personal, sino que es un suicidio que en dado caso es necesario. Sócrates y Jesús tienen en común que su muerte fue un suicidio asistido, y no fue por razones puramente egoístas. Ellos tenían la opción de negar sus ideas y así salvarse de su condena, pero su pensamiento iba más allá y eligieron morir por sus ideales. También comparten el hecho de que la razón metafísica por la que ellos eligieron la muerte fue por la moral, producto de una metafísica. En el caso de Jesús es Dios o su mensaje, y en el caso de Sócrates la sabiduría o justicia. Es decir, vale más la pena morir que mentirse a uno mismo. No pueden cegarse y delegar al olvido a su propio yo.
y por ello la muerte resulta la opción necesaria, puesto que la verdad tiene un valor aún más grande que la propia vida, y aún más, pues la muerte refuerza y reafirma la verdad. Sócrates fue condenado por oponer resistencia a la tiranía de Critias sobre Atenas, acusado de corromper a la juventud y de impiedad con los dioses. Fue condenado a la muerte por el tribunal. Fiel a su conciencia y respetando la injusta decisión auspiciada por la democracia, descartó cualquier reducción de la pena y bebió de su copa con cicuta. El fragmento final del diálogo platónico, el Fedón, dice así: «Ya lo entiendo», dijo Sócrates, «pero por lo menos es permitido y muy justo dirigir oraciones a los dioses para que bendigan nuestro viaje y que lo hagan dichoso. Esto es lo que les pido y ojalá escuchen mis votos». Después de haber dicho esto, llevó la copa a los labios y bebió con una tranquilidad y una dulzura maravillosas. Sócrates tenía la opción de retroceder y negar sus ideas, dando razón al gobernante, salvando su vida. En sus manos estaba la total libertad de vivir o morir, como el de un hombre a punto de saltar de un edificio alto. Pero para Sócrates había algo más importante que la vida, y era la verdad, el conocimiento, la justicia, el bien. Así que no fue problema para él aceptar la pena, pues en su interior él ya había trascendido los valores de este mundo. Él tenía una significación propia de la vida, y por su filosofía murió. Su muerte fue un suicidio a favor de sus ideas, pues demostró con su muerte lo que enseñaba en vida. El caso de Jesús es similar, aunque hay diferencias muy grandes y que en realidad son bastante inquietantes. A diferencia de Sócrates, que hacía pensar a sus oyentes para que ellos mismos se dieran cuenta de su ignorancia, Jesús predicaba un mensaje concreto, un mensaje que ya tenía establecido y los oyentes solo tenían que aceptarlo. La muerte de Jesús fue una muerte asistida, al igual que Sócrates. Jesús fue acusado de sedición, pues decía ser el rey de los judíos, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Jesús tuvo la oportunidad de negar sus ideas y aceptar la sumisión a la autoridad de Pilatos, así salvaría su vida. En sus manos estaba elegir si vivir o morir. Jesús aceptó la condena, pues al igual que con Sócrates, él hacía ya tiempo había abandonado los intereses terrenales, figurado en la huida al desierto por 40 días. Jesús ya había trascendido los valores de la vida. Él conocía otra verdad que superaba la de sus contemporáneos. Como una especie de transfiguración de Buda, Jesús era un iluminado, en el sentido de que había alcanzado la sabiduría máxima, como Sócrates, que cuando se le preguntó al oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates, respondió que no existía alguien más sabio que Sócrates sobre la tierra. Si Buda se hubiera encontrado en una situación similar a la de estos dos, con seguridad habría aceptado la condena de muerte de igual manera. Sin embargo, hay una característica especial en el caso de Jesucristo, algo que muy pocas veces se habla, y creo que pasa casi desapercibido, a pesar de que es muy importante la doctrina cristiana y que resulta bastante inquietante. El filósofo Philip Mailander dice en su libro La filosofía de la redención que Jesús en realidad predicaba el suicidio, no de una manera trágica, sino de una manera esperanzadora. Veamos por qué. Al leer los evangelios notamos que las enseñanzas de Jesucristo se centran en la trascendencia. Pero, ¿qué es la trascendencia? La trascendencia es un conocimiento que atraviesa lo empírico o tangible. Es una idea fuera de toda experiencia terrenal. La idea es un producto de una escala hacia las primeras razones o fundamentos de lo existente. Para Jesús existe algo más que solo esta vida. Para él es posible otro tipo de experiencia fuera de todo lo que se conoce. El mundo es solo una apariencia que sirve de medio para un fin más alto. La trascendencia es el cielo, la vida eterna. Para este cielo hay muchas interpretaciones. Yo por mi parte voy a mantenerme en lo puramente real, no voy a invocar poderes sobrenaturales. Mi filosofía es inmanente, una filosofía que puede ser reconocida y probada por cualquier ser humano indistintamente la creencia, pues nuestro fundamento es la razón. Al poner la trascendencia como último fin, la vida terrenal es solo un medio para llegar a ese fin. Así toda acción hecha en esta vida solo es un medio que sirve para alcanzar el fin de la trascendencia que se encuentra después de la muerte. Por ende,
Cada acción debe estar fundamentada y orientada hacia ese fin. Sin importar que todo debe sacrificarse a favor de ese fin, que no es un fin personal, sino un fin colectivo, el reino de Dios. Cada ser humano es una pieza que sirve para ese fin, una pieza que no tiene valor. Su valor solo es en función de él todo, y la vida es valiosa únicamente si va en armonía con el reino de Dios. Con esto Jesús le quita el valor subjetivo a la vida y le da un valor trascendental. La vida no vale nada por sí misma. La vida vale únicamente como pieza del objetivo final. Jesús demostró esto cuando, ya sabiendo que iba a ser su muerte, un día antes habló con sus discípulos para que imitaran su ejemplo. Él iba a suicidarse a favor del reino de Dios. Al leer los evangelios, nos damos cuenta que este mensaje se hace explícito cuando hablaba de que no se debe amar al mundo ni lo que él contiene. No se debe amar a los padres ni a madres, más que al reino de Dios. Él mismo dice, los que quieran ganar la vida, la perderán, y los que quieran perderla, la ganarán. Aquí vemos explícitamente el mensaje de Jesucristo. Los que quieran vivir, van a morir irremediablemente. Pues por más que ames la vida, no puedes evitar tu muerte. La vida le llega tarde o temprano hasta el más intenso amante de la vida. Y los que quieran perder la vida, dice Jesús, la ganarán. Es decir, perder la vida es una virtud premiada. ¿De qué forma? Hay dos opciones. La primera es que al perder la vida se da vida a otro ser vivo. Jesús todo el tiempo hablaba de la naturaleza para dar enseñanzas. La naturaleza es la fuente de la sabiduría para Jesús. Ahora pensemos, ¿qué sucede cuando alguien muere? Si nos vamos a la experiencia, sucede que el cuerpo vuelve al suelo, como dice la Biblia. Los nutrientes sirven para dar vida a otras especies naturales. Por eso la muerte de un organismo vivo da lugar a la vida de otro organismo. Es un ciclo que se repite en toda la naturaleza. La otra opción es que Jesús creyera en efecto que existe un mundo celestial lleno de espíritus angélicos y que al morir vamos allí, a disfrutar del paraíso. Sin importar cuál fuera la creencia real de Jesús sobre qué sucede después de la muerte, es una realidad que el suicidio para Jesús es una opción, que en algunos casos es necesaria. Él mandó a sus discípulos a predicar y vivir el evangelio, incluso a morir por su fe. Esta acción sería una acción positiva, e incluso sería la más noble. Con su ejemplo, Jesús demostró que un suicida puede convertirse en mártir, aquel que sufre y muere a favor de sus creencias religiosas. Desde entonces, miles de cristianos estuvieron dispuestos a morir por su fe. Ser mártir se volvió una virtud, y la virtud fue llevada a otras esferas del conocimiento, como la patria, por ejemplo. Aquel que muera por la patria sería un héroe. Así el suicidio se convierte en una virtud que se emplea por razones metafísicas. En la historia universal hay muchas experiencias de personas o grupos de personas que se suicidaron por sus creencias. El terrorismo musulmán, los kamikazes, la Santa Inquisición, los campos de concentración nazis, entre otros casos, están llenos de experiencias de personas que, víctimas de la brutalidad de las naciones o los dogmas, eligieron la muerte por sus creencias, pues su esperanza estaba en el cielo o en la vida eterna. Así, mucha gente sigue siendo víctima de la religiosidad o el patriotismo, que están dispuestos a morir por ellos. Aquí es donde la metafísica se vuelve un peligro. Kant ya había criticado esta metafísica, pues como ocurre con todo lo trascendente, no se puede probar su veracidad. Así, puedes poner cualquier dios o dioses en el cielo, y como no puedes probar si están ahí o no, la gente puede creer que sí, aunque no exista certeza. Se recurre a la fe para sustentar lo invisible. En la crítica de la razón pura, Kant nos explica que la metafísica sin ninguna base empírica se convierte en dogmática, como Dios, el alma, etc. Y la llama una metafísica ilegítima o ilusoria, como la metafísica de Descartes o Leibniz. La metafísica debe ser medida por la experiencia. Esta metafísica es una metafísica legítima, que puede ser comprobada, como por ejemplo el álgebra. Los números o las operaciones algebraicas no se encuentran en el mundo, pero se pueden comprobar, es decir, lo empírico y lo racional se compenetran y se complementan para crear un conocimiento real.
una verdadera metafísica. La filosofía ha avanzado mucho desde Jesús y Sócrates. En la actualidad se hace metafísica, pero una metafísica empírica y racional. Sin embargo, hay un fenómeno extraño que no se aparta de la mente del filósofo: la muerte. ¿Qué es la muerte para el individuo? Dice el filósofo Friedrich Schelling: despertamos de la intuición intelectual como si hubiésemos muerto. ¿A qué se refieren todas esas frases que hablan acerca de un suicidio intelectual? ¿Existe ahora una filosofía inmanente que justifique el suicidio? Recuerda que el conocimiento no tiene carga moral. Nada es bueno o malo, eso es personal.